están, pueblo, amigas y amigos de Oscuridades? Estamos grabando la cápsula o el programa 91 de su programa, en el cual ustedes pueden autoinvitarse, ya saben, proponer temas. Y bueno, hoy tenemos a dos invitados que nos da mucho gusto contar con ellos. Dentro de un contexto de una situación que quizá es de las más dolorosas que ha vivido el país, y que es el cumplimiento de 43 meses de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y pues también sobre las desapariciones que en Jalisco nos han generado bastante dolor y efervescencia en los últimos meses. Entonces, pueblo, pues les voy a presentar a nuestros invitados. Nuestra invitada es Consuelo. Consuelo, bienvenida al programa, mucho gusto en tenerte. Muchas gracias. Bueno, y aquí tenemos a Armando Bañuelos, que junto con él estamos participando en el colectivo de Ayotzinapa Somos Todos y Todas en Jalisco, y que bueno, pues sin pensarlo, ¿verdad, Armando? Aunque alguna vez quizá visorábamos, se juntaron movimientos lamentablemente de lo que nosotros veníamos como trabajando, pero que también nos daba mucho gusto, digamos, hermanarnos, aunque sea en la tragedia. Entonces les propongo que hagamos lo siguiente. Hagamos una pequeña evaluación más o menos rápida de la situación como de las desapariciones en Jalisco y la desaparición de los 43 estudiantes, ¿no? Entonces, yo quiero darte la palabra, Consuelo, en tu caso y la situación, las desapariciones en Jalisco, ¿cómo están? ¿Cómo las ves? ¿Qué ha pasado con esto? Pues cada vez la situación es más trágica. Lamentablemente, en Jalisco hay más de 5,000 desaparecidos. La Fiscalía, lamentablemente, ellos dicen que es menos el índice, y esto pues sumándole a las personas que no van a denunciar, ¿no? Por miedo. En el caso de mi esposo, él desapareció el 23 de noviembre de 2015, y desde ese día pues no ha dejado de buscarlo. En la Fiscalía pues no han hecho caso, con la nueva Fiscalía de Desaparecidos tampoco, no han hecho caso, no hay resultados, no hay avances, y no solo en mi caso, sino que estoy hablando en los demás casos de las demás compañeros que tienen familiares desaparecidos. Y sumando a esto, pues la falta de personal que hay en la Fiscalía, la falta de policías investigadores, y pues lamentablemente no nos queda de otra a los familiares que unirnos en el mismo dolor, colectivos, asambleas, y buscarlos en la tierra aunque sea, hacer el trabajo que la Fiscalía debe de hacer. Pues ahora sí que nosotros como familiares es lo que tenemos que hacer, porque ya no nos queda de otra, la verdad. Sí, ¿verdad? ¿Y cómo ha sido ese proceso de unirse entre las personas que han desaparecido a algún familiar? ¿Cómo les está yendo? Pues ahorita con las familias que nos hemos estado uniendo en colectivos y asambleas, en este caso los estudiantes, pues ha sido muy importante que ellos también levanten la voz, y es algo que agradecemos las familias, los colectivos, porque pues ellos son el futuro, ¿no? Y su voz vale, como más que a nosotros no nos hacen caso. Vamos, nos hemos manifestado, hemos estado en manifestaciones, hemos hablado, vamos y nos presentamos ante el fiscal de desaparecidos, ante la Fiscalía, y no nos hacen caso. Entonces ojalá y con esto que se está haciendo, estas movilizaciones, hagan más caso y estén más conscientes, sobre todo la gente que tome conciencia de cómo está la situación, que se sensibilicen un poco más, porque pues siempre viene la duda, ¿no? Ya que se dedicaban, qué hicieron. Y yo lo que siempre he dicho es que pues nadie tiene derecho a ser desaparecido, se dedique a lo que se dedique, ¿verdad? En este caso pues fueron unos jóvenes, y mi esposo lamentablemente no era un joven, no me escucharon, a otras compañeras no me escucharon. Nuestra voz siempre ha sido como que muy
bajita, no nos escuchan nuestros gritos. Entonces, en este caso, que ahora se unieron los jóvenes que nos han apoyado, pues ahora sí como que ha habido un poco más de presión a las autoridades y al gobierno sobre todo. Sí, así es notorio y qué bueno, enhorabuena que se vienen ellos incorporando, ¿no? Ellos y ellas. Oye, Consuelo, quiero hacerte una pregunta en ese ánimo que tú comentaste de la sensibilización de quien nos ve y nos escucha, porque todavía es muy fácil encontrar una gran cantidad de personas que no entienden el por qué buscarles, el por qué organizarse, salir a las calles. Y entonces quisiera que nos relataras brevemente cómo te ha cambiado la vida, qué ha sucedido de la desaparición de tu esposo hasta la fecha, para que la gente escuche, digamos, cómo se vive esta situación, ¿no? Que es importante. Sí, pues para empezar, era mi compañero de vida, se llevaron a mi compañero de vida, se llevaron mi hogar, se llevaron la infancia de mis hijas, marcaron nuestras vidas. Ya nuestra vida ya no es igual. Yo a mis hijas ya no las dejo salir, a la mayor sobre todo, con el temor de que me la desaparezcan, con el temor de que nos hagan algo, que nos maten, por estar buscando a mi esposo. Ha sido una lucha muy difícil. ¿Por qué? Porque no solamente sufro por la ausencia de mi esposo, sino también por el sufrir de mis hijas, de que no tienen a su padre, de que no saben en dónde está, de esperar que él va a llegar, qué día va a llegar. Entonces ha marcado nuestras vidas completamente. Nuestras vidas ya no van a ser las mismas, ni mi vida tampoco. Y cada fecha, pues qué te puedo decir, ha sido lo más doloroso, ¿no? Desde la Navidad, desde el cumpleaños de mis hijas, que siempre falta su padre, ¿qué te puedo decir? El Día de las Madres. O sea, es algo muy, muy, muy difícil. Y sobre todo, pues en este caso mis hijas, ¿no? Que ellas, pues que eran muy apegadas a su padre, que siempre estaban él con ellas, que era muy buen padre. Y pues la gente que tiene dudas en por qué buscamos porque tenemos derecho a saber qué fue lo que pasó, a buscar justicia y que no se puede quedar esto así. Y sobre todo que estén pasando más situaciones como estas, no solo en mi caso, no solo en el caso de los jóvenes, porque nadie... A toda la gente le puede pasar, a cualquier persona, seas estudiante, seas mañoso, seas trabajador, tengas profesión, a cualquier persona le puede pasar. Yo sinceramente jamás me imaginé que me pasara. Mi esposo pues, era una persona trabajadora y pues nunca, yo también tenía mis dudas como muchas personas la tienen hoy en día, de que para qué buscan o para qué le siguen, pero cuando estás viviendo ese dolor, realmente encuentras el sentido de por qué buscar, el por qué seguir, el por qué gritar, el por qué luchar. Y es una lucha que no tiene final, no tiene final. Y pues todas las familias compartimos el mismo dolor, nos reunimos, lloramos y todo lo que nos pasa, pues de cierta manera entre nosotros nos abrazamos, nos reconfortamos, nos damos ánimos y nos ha servido también eso porque nos da para seguir luchando. Sí, o sea, nos cansamos como todo el mundo, pero sigue la esperanza de encontrarnos, de seguir con la lucha. Sí, así al es. pie de la lucha. ¿Algo más que le quisieras decir a alguna persona que a lo mejor no entiende muy bien de esta situación? Pues todas las personas que no entienden sobre estas situaciones no sientan que jamás vaya a pasar, o que dejen de criminalizar a las personas que le pasó porque es mañoso, que porque vendía droga, que porque mataba, asesinaba. A cualquier persona le puede pasar y no es bueno juzgar a la gente porque uno nunca sabe cuándo le vaya a pasar. Y lamentablemente aquí en nuestro estado, que está en el tercer lugar a nivel nacional de desapariciones, cualquier persona está expuesta a ser desaparecida. Y sobre todo que sensibilicen un poco su corazón. Los invitamos a que se acerquen con nosotros para que conozcan realmente cómo está la situación, ¿verdad? Cómo lo que vivimos, el dolor que sentimos
solamente estando cerca de nosotros lo van a vivir. Lógicamente que no lo van a vivir como uno lo está viviendo, pero al menos se pueden dar cuenta de cuánto uno sufre por querer buscar justicia, por encontrar uno a su familiar desaparecido. Así es. Bueno, Consuelo, muchas gracias. Gracias a ti. Armando, de aquella noche trágica, el 26 de septiembre 2014 hasta ahorita, haznos un poco un recuento de qué ha sucedido, y sobre todo, bueno, a nivel nacional, pero también en Jalisco, con el grupo que hemos estado solidarios abrazando la causa de los 43 estudiantes desaparecidos, los 6 muertos en esa noche también, y uno bárbaro, la verdad, que se le encuentra desollado y sin los ojos, en la cara, sin piel, y bueno, una odisea que han hecho padres, madres y compañeros de Ayotzinapa, como dice Consuelo, la búsqueda de sus seres queridos, de la verdad y de la justicia. Dinos como a grandes rasgos cómo se ha conformado el colectivo, y digamos cuál ha sido su proceso, ¿no?, de desarrollo. Claro que sí, Anima, con mucho gusto. Son 43 meses ya de entonces a la fecha, y cuando recién aconteció, pues estaba en el ánimo de la gente que era algo tan cruel y lamentable ver patrullas de diferentes policías con los muchachos y que no supieran su paradero, que en la marcha conmemorativa del 2 de octubre del 2014 aquí en Guadalajara, varios colectivos y personas comenzamos a platicar sobre la necesidad de hacer algo y visibilizar pues la exigencia de que los presentaran ya con vida. Y no sabíamos, en aquel momento eran creo que 56 los que no se sabían. Después, ya que algunos regresaron, nos encontraron, quedó en 43, pero comenzamos con la organización de esta asamblea de Ayotzinapa Somos Todos Jalisco, que ha sido más que una asamblea exclusiva para la cuestión de Ayotzinapa, una asamblea de solidaridad para todo México, porque no nada más a Ayotzinapa le hemos brindado solidaridad, como te has dado cuenta, y el principal, digamos que, ¿cómo se puede decir? La principal alcance que se ha tenido, porque no puedo hablar uno de logros en una lucha tan lamentable como esta, es mantenernos coordinados, mantenernos vigentes, porque los movimientos sociales, por experiencia, hemos tenido a bien saber que tienen momentos de fluctuación y de auge, y que va decayendo después, a veces se retoma un poco, pero terminan por quedar en nada, diluirse. Movimiento 132 es el ejemplo más claro, no es el único, hay otros, y por eso digo que es un alcance importante mantenernos después de 3 años y 7 meses aquí, brindando la solidaridad para la gente de Ayotzinapa que sufre porque no han recibido verdad, porque no han recibido justicia, pero ese manto de solidaridad ahora también lo extendemos y cobijamos otras causas. Hicimos ejercicios de reflexión autocrítica y nos dimos cuenta que era un problema que estaba padeciendo el pueblo de México por todas partes, no nada más en Guerrero. En Guerrero había una tradición de lucha que respetábamos bastante, con el magisterio, con los normales rurales, con los procesos revolucionarios, con los procesos comunitarios, con la lucha de las comunidades indígenas, igual que en Oaxaca, igual que en Chiapas, que respetamos bastante. Por eso nos identificamos y entramos de lleno a participar en un inicio, pero nos dimos cuenta que se estaba desangrando por todas partes nuestro pueblo, nuestro país, y es ahí donde nos quedó bien claro que a nivel nacional Ayotzinapa representa la punta de lanza de todo un movimiento nacional que está pidiendo que pare ya esta violencia atroz, tan absurda, y que de alguna manera se busque verdad y justicia. Porque si en esos casos emblemáticos donde queda claro todos los indicios de la participación del Estado no se procura justicia, difícilmente se puede lograr en otros espacios. En Jalisco, el caso de los 3 muchachos estudiantes del CAC, estudiantes de cine, también hace un papel
juega un papel similar a lo de Ayotzinapa, que hace visibilizar un problema que ya existía, que ya tenía tiempo pasando, pero como dice Consuelo, de repente nada más las víctimas o los familiares estaban movilizados y pidiendo y tocando una puerta y tocando la otra, y de un lado para otro, y además de la insensibilidad y la falta de tacto de las instituciones del gobierno para atender esta problemática, lo más doloroso es recibir la indiferencia de la gente, la indolencia, y es ahí donde nosotros con ese proceso decimos no, tenemos que ser sensibles, abrazar y acompañar a nuestros compañeros en todos estos procesos para que se fortalezcan, para que sepan que no están solos, para que sepan que si es necesario levantar la voz, la levantamos. Y fue en todo ese proceso donde tuvimos la posibilidad de hacer pues varias cosas. Cuando pasó el asesinato de Javier Valdés el año pasado, en mayo del año pasado, así es, también nos acompañaste, fuimos una docena, Aníbal, y nos daba pena que estuviéramos tan pocos en la glorieta de los Niños Héroes haciendo una instalación con las copias, con la cara de Javier Valdés, de Javier Vive, 300 copias, hicimos un letrero grande, nos están matando con el hashtag, y nos daba pena que estuviéramos una docena de personas ante algo tan grave. Ahora, vean, están yendo cientos, miles de personas a la misma glorieta como símbolo, y no es por los niños héroes, es por la madre que está en la parte de arriba, lo que de alguna manera es el cobijo. Ya sabemos que no es la mejor zona, digamos, popular de la ciudad para hacer movilizaciones, pero el simbolismo que tiene, ese es el que de alguna manera nos reúne para hacer actividades ahí. Y pues bueno, ahora con lo del CAP, no se diga, cerramos filas y nos integramos de lleno a la participación de las movilizaciones, independientemente de los colectivos que estaban participando. Nosotros en lo particular hicimos desde el año pasado algunas mesas de reflexión y alguna difusión de posturas en contra de la Ley de Seguridad Interior, porque vemos que la violencia no puede apagarse con más violencia, sino con inteligencia, con cultura, con verdad, con el saneamiento de los espacios de procuración de justicia. Y es en ese proceso donde conocimos a Consuelo. Ella fue una de las marchas que hicimos en contra de la Ley de Seguridad Interior, y comenzamos a platicar sobre la necesidad de vincular. Nosotros ya habíamos hecho varias actividades con los de Fundec y con los de Por Amor a Ellos, pero siempre había una forma de organizarse en la cual no se querían vincular mucho, sino que estaban así como muy cerradas en la actividad muy propia de cada colectivo. Nosotros lo respetamos, pero lo que también vimos es de que independientemente de ello teníamos que ver qué más hacíamos, y era necesario levantar la voz. Y este último mes hemos visto bastantes movilizaciones donde se han movilizado miles de personas, y no hemos hecho todo, desde las marchas del silencio como la de la semana pasada hasta las otras que fueron totalmente espontáneas, estridentes, así como multitudinarias. La del 24 de marzo, 5 días después de la desaparición de los chavos, nosotros nunca nos imaginamos que fuera a asistir tantas personas, y vimos casi 8,000, 9,000, 10,000 personas, todos gritando al unísono, exigiendo la presentación con vida de los muchachos, independientemente de colectivos, independientemente de todo. Ahí se empezó a crear algo que no existía, Aníbal, que fue como darnos cuenta del sufrimiento del otro y empezar a ser empáticos y solidarios, pero no nada más yo porque soy activista, sino la sociedad en su conjunto. Si ven los videos de esa movilización, se van a dar cuenta que la mayoría son jóvenes que se sienten afectados, chavitas de prepa, chavos de las secundarias. No son, sí estaba la FEU por ahí, sí estaba por ahí ese colectivo, sí estaba otro colectivo, pero son gente que se siente afectada y que está en riesgo, y se sintió de alguna manera esa identidad de, más que de género o de clase, de quienes de repente ya habíamos perdido algo tan importante como la humanidad y lo que le pasa al otro, y que ha sido este proceso con el cual pues todo este último mes pues nos hemos encontrado. Es una cuestión importante, hermano, esto que comentas, porque bueno, se ha hermanado los dolores ante tal gravedad, digamos, y que vemos que va creciendo la hazaña, la crueldad por parte del narcoestado, y así su indiferencia, e incluso, bueno, quiero que nos platiques ahorita brevemente lo que han dicho padres y madres
cómo los ha tratado de Ayotzinapa, incluso a los estudiantes de Ayotzinapa, lo que han tenido que vivir, aparte de su desaparición de sus seres queridos, cómo los ha tratado el Estado, el gobierno federal, ¿no? De ahí cuéntanos. Claro que sí, mira, lo decía la cápsula hace un momento, tuvimos la posibilidad desde un inicio que se conformó esta asamblea de entrar en contacto directo con ellos y asistíamos una vez cada mes, cada 2 meses a Ayotzinapa, a las asambleas nacionales populares, y es ahí donde nos enterábamos de viva voz de muchas situaciones tan complejas como el hecho de que a algunos les llegaban con dinero directamente a quererlos comprar para que ya no estuvieran dando lata, les decían, para que no estuvieran ahí con su desmadre, le decían a uno de los compañeros, y pues obviamente la gente tiene la dignidad suficiente, la tuvo, para mandarlos al diablo y rechazar esos intentos. Era gente, algunos de civil y algunos eran representantes del gobierno, que les decían que ya de una vez se apegaran a lo que les correspondía por ley, que ya se dejaran de cosas, pero nunca se dieron. Los han acosado también en las diferentes caravanas, los han querido, a uno de los autobuses le dispararon, le quebraron los vidrios, le poncharon las llantas, en otra de las caravanas los apedrearon, les mandan mensajes intimidantes de que si siguen con su madre se van a morir ellos también. O sea, es muy difícil mantener ese ritmo de lucha y conformidad, porque Guerrero es un estado, a la vez de que es uno de los más pobres de nuestro país, con las diferencias sociales más marcadas, también se caracteriza por su altísimo nivel de violencia. Allá en este momento son 5 grupos del crimen organizado los que están disputando o dividiéndose el territorio. En Jalisco se supone que es uno y aún así sus mismas facciones se están haciendo pedazos. Allá son 5 que se están peleando, y pasar del territorio de uno al otro implica muchos riesgos. Han sido asesinados algunos muchachos estudiantes de Ayotzinapa en supuestas hechos aislados o asaltos, que nosotros no los vemos como tales. Los vemos más bien como situaciones que van directas hacia ellos para tratar de bajar el nivel de beligerancia o de exigencia de las demandas de justicia, y lo vemos pues muy lamentable. El 26 de septiembre de 2014 fallecieron 6 personas, 3 eran estudiantes, a uno lo desollaron vivo, pero también hay 2 que siguen heridos desde entonces. A uno le destruyeron la mandíbula inferior y está como empezando a hablar el compañero, pero hay otro que tiene un balazo en el cerebro y tiene perdida el 70% de la capacidad neurológica. O sea, ellos también son víctimas, ellos también sufrieron el acoso del Estado. Son balas de policías las que le privaron de la vida, son balas de policías las que mataron por lo menos a 2, a Julio César Mondragón. No creemos para nada esa mentira de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que dice que fue fauna local quien le quitó el rostro, porque es evidente, cualquiera que ve las fotos tiene la posibilidad de ver los cortes exactos con material de precisión, y eso no se los cree absolutamente nadie. Con los padres hemos estado en el proceso donde vinieron el grupo de expertos forenses argentinos, en un primer momento, que fueron compatibles sus alcances de investigaciones como los investigadores de la UNAM, pero que evidenciaron las mentiras del proceso de investigación de la PGR, la Fiscalía Especializada, y posteriormente el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, que también al ir avanzando en sus investigaciones, cada vez era más evidente que no tenían para nada ninguna correlación con la investigación oficial, y por eso lo sacaron del país. Por eso trataron de anular el trabajo del grupo de expertos, y hay una mesa de seguimiento. O sea, de todas formas los padres van a llevar este asunto a las instancias internacionales, están con una muy buena asesoría legal, están con el Comité Tlachinolan de Derechos Humanos y el Agustín Pro, y van a llevar su curso en su momento, pero ahorita lamentablemente no está trabajando a plenitud el grupo de expertos desde que lo sacaron del país, pero dejó con sus trabajos ya realizados 4 líneas de investigación que son fundamentales, que le están pidiendo al gobierno que las revise, que las cheque y que no sean patos y ya den respuesta al respecto. Estas líneas son las siguientes. Una es de la telefonía celular.
¿Por qué? Porque algunos celulares de los muchachos fueron utilizados después del 26 de septiembre, incluso uno con varios meses con posterioridad, y en la sábana de llamadas se detecta que el lugar donde salieron esas llamadas fue el campo militar número 1 de la Ciudad de México. Esto no lo ha investigado la PGR, no ha dado una explicación por qué uno de los celulares de los muchachos siguió, no fue uno, fueron 4 los que siguieron siendo utilizados después del 26. Y esto contradice totalmente lo que dijo Murillo Karam con su verdad histórica, diciendo que a cierta hora los habían asesinado, ¿no? Porque uno de ellos todavía como a la 1 de la mañana le mandó un mensaje a su mamá. O sea, no es verdad lo que nos presentaron como mentira histórica, y si siguen esas líneas se van a dar cuenta. Por eso hay que hacer una investigación a fondo de las telefonías celulares. La segunda es saber por qué nada más hay detenidos policías de Popular y no hay detenidos policías de Huitzuco, ni policías ministeriales, ni policías federales, que también estuvieron el día de los hechos. En las tomas de las cámaras de vigilancia y de los mismos celulares de los muchachos se ven esos vehículos, y nunca han sido siquiera llamados a declarar ni policías, ni ministeriales, y mucho menos soldados del 27º Batallón de Infantería que está ahí en la ciudad de Iguala. No lo han querido hacer, y en las tomas se ve que sus vehículos oficiales tienen participación, y si quieren encontrar verdad, tienen que ir a fondo en esa línea de investigación. El tercero es el trasiego de droga hacia la ciudad de Chicago. ¿Por qué? Porque cuando los muchachos van a Iguala por los camiones, toman uno de una ruta distinta a las demás, y los diferentes documentales que se han hecho al respecto pues dan cuenta de todo ello. El chofer se va por otro lado, es un camión en el que se presume que había pues droga, y en las conversaciones que están grabadas, en las declaraciones, se da cuenta de que hay un manejo muy claro de paquetes grandes, o envíos grandes de estupefacientes, dependientes del opio, de Guerrero hasta Chicago. Y para llegar allá tiene que haber muchísimas autoridades involucradas, porque no llegan solo, o sea, no se teletransporta, y eso pues es, creemos nosotros que es de lo más grave que existe. Y pues bueno, no se ha hecho ninguna investigación al respecto, y hay investigaciones en curso ahorita para personas vinculadas con el crimen organizado que están siendo procesados en Chicago, y allá sí tienen esas llamadas, sí tienen esas declaraciones, sí tienen esa información que el gobierno mexicano por alguna razón no quiere integrar al expediente de Ayotzinapa. El cuarto se me está olvidando, Aníbal. No es el C4, y bueno, el ejército, la participación. Es la participación del ejército, exactamente, es la participación del ejército por los comentarios precisamente que acabo de hacer. El encargado de todo el esquema de videovigilancia, denominado de comunicación, control y comando, C4, en Guerrero, lo dirigía directamente el ejército. Y la investigación independiente de las más desarrolladas que hay de un periodista, pues está la de Anabel Hernández, que señala claramente que nadie tiene la capacidad logística y operativa para haber realizado lo que realizaron de manera simultánea en tantos puntos y de manera tan coordinada sin el apoyo del ejército. Es ahí donde ella pone el énfasis en que el ejército debe ser investigado, todos los que participaron, todos sus materiales, porque resulta, Aníbal, que las cámaras que están ahí del C4 supuestamente no servían, y por eso las desecharon. No están integradas al expediente, y eso es una burla, es absurdo. Debe de haber algún respaldo en algún lugar, pero esas cámaras, esas llamadas, esa participación del ejército mexicano es directa, es evidente, y se debe de investigar hasta sus últimas consecuencias. Eso es de alguna manera lo que ellos están ahorita reclamando, y ellos son muy tenaces, los padres de Ayotzinapa, muy aferrados quizá, pero es lo que nos muestra que con dignidad, con memoria, con voluntad se pueden hacer muchas cosas. Quiero que sepan que algunos de ellos están muy enfermos. Una de ellas acaba de morir hace unos meses,
la señora Minerva Bello, de cáncer, y no tuvo la posibilidad de saber nada de su hijo, y ese fallecimiento les estremeció a todos, porque el que no está con el problema de la presión alta o de la diabetes o algunos problemas más, de repente la depresión les atrapa, y es algo muy, muy difícil. Por eso, porque ellos son de uno de los estados más pobres, porque ellos son pertenecientes a las comunidades indígenas más marginadas de nuestro país, porque ellos vienen de ser campesinos, de trabajar la tierra toda su vida, y con la única esperanza de que sus hijos se desarrollen, entran en una normal y les truncan el futuro. Por eso nosotros decimos, no los vamos a dejar solos. Y así como un servidor, Aníbal, así como tú, así como muchas personas se han integrado, en la asamblea hay muchas madres, hay muchas personas jubiladas, maestras, hay muchos estudiantes, hay muchos jóvenes. No, en nuestra asamblea no es un espacio unisectorial, sino que es diverso y tiene contacto con muchos espacios escolares, sindicales, de organizaciones sociales y populares para hacer cosas. Y eso pues es algo que puedo decirles que ayuda a que ahora que están haciendo movilizaciones para la cuestión muy concreta de Jalisco, tengamos la posibilidad de esa experiencia y contactos, aprovecharlos y empujarlos para de alguna manera ayudar a las familias y encontrar verdad aquí también en Jalisco, y justicia. Pues lamentablemente están en los dos casos involucrados elementos del Estado, y en los dos casos la impunidad y la mentira están a la orden del día. Nos queda eso como ciudadanos, como personas con un poco de conciencia y humanidad, es ser solidarios con el otro y levantar la voz junto con ellos hasta encontrar verdad. Sí, así es, la verdad. Y bueno, siempre hemos gritado que vivos se los llevaron y vivos los queremos, ¿no? Así es. Déjenme leerles la serie de comentarios y alguna que otra pregunta y lo que ustedes quieran decir al respecto. En las redes sociales, bueno, sobre todo en Facebook, les comenté que estábamos grabando un programa al respecto, y tenemos lo siguiente. Abraham Rodríguez Hipólito, él pregunta que cuáles son las propuestas de los candidatos, así le llama él, al gobierno del estado. ¿Alguno ya se ha pronunciado al respecto? Raúl Armando Santana Rivas, bueno, él dice que le gustaría comentar que es frecuente que se denoste a los representantes de las fuerzas del orden, que se les señala como los únicos o los que siempre desaparecen, y con esto se cierra la posibilidad de tener algo de protección o alianzas con algunos de ellos. Todos somos autodefensas. También señalar que la lucha ya se antoja armada y total, es decir, que si no nos involucramos vamos hacia una esclavitud y encierro en una cápsula donde seremos solamente carne de cañón. Creo que en el mundo no ha habido algo así nunca. El nivel de odio, enredo, contubernio, poder letal combinado con indiferencia de la gente. Una última cosa, no se preocupen solamente cuando el desaparecido es alguien cercano o la hija de un compañero. Eso hace que las familias tengan pocas posibilidades de responder contra la amenaza que supone buscar. Hace falta ver el grado de implicación de esto. Perdón. Cecilia Arellano comenta, dice, un comentario desahogante. Hace menos de una semana aquí en mi colonia, justo en la hacienda de Tala, donde ya plantaron un nuevo árbol en medio, subieron a una muchacha a la fuerza siendo secuestrada. Hasta el día de hoy nadie sabe de ella. Justo el día que sucedió eso, varias vecinas conseguimos con conocidos su fotografía y nombre, dándonos a la tarea de publicar el acto que sucedió en la tarde. 15 minutos después de que hice la publicación me percaté que varias vecinas ya habían borrado su fotografía con la noticia de sus muros. A una de ellas la amenazaron y hostigaron mediante inbox. Muchas solicitudes de hombres le empezaron a llegar y ella sintió miedo, así que borró la publicación. A otra la hackearon su cuenta, obligándonos a todas a borrar conversaciones que habíamos tenido sobre la información recaudada. Los mensajes amenazantes eran de gente que jamás habíamos visto en la colonia, diciendo conocer a la familia y que la familia había decidido que no se hiciera viral. Con el paso de las horas resultó que la fiscalía tampoco quería que se hiciera público. ¿Por qué? En Oblatos y cerca de mi casa fue la primera ocasión que sucedió, hasta el momento que subieran a una chava y los vecinos no pudimos alzar la voz por miedo. Hasta el momento sí vi que su foto fue publicada con alerta de ámbar, Lamentablemente Facebook
nos ayuda a generar noticia, pero también ya no se puede publicar tranquilamente una desaparición. Tengo miedo e impotencia porque ese día pudimos haber gritado su nombre y que las autoridades nos dieran la cara, ¿no? Híjole, ¿qué les parecen estos comentarios y testimonios que estamos recibiendo, Consuelo? ¿Qué te parece? Pues a mí también al principio, cuando desapareció mi esposo, la fiscalía me decía que no hiciera pública la desaparición en redes sociales, ni pegar volantes, ni mandar a hacer lonas, porque posiblemente pudiera entorpecer el asunto. Esa era una. Y la otra era también que podría yo recibir extorsiones de gente que me podía hablar y decir que tenían a mi esposo, que querían dinero. Dado que ninguna de todas esas cosas pasó, y pues yo les hago la invitación que en Twitter hay una página que sube, todo el tiempo está subiendo fotos de desaparecidos, se llama La Alameda. Entonces uno se pone en contacto directamente con la página y sube los datos de la persona y subes la fotografía, y todo el tiempo está difundiendo de hecho son como varias veces al día que está difundiendo, y hay varias, hay Alameda Jalisco, Alameda Querétaro, Alameda Distrito Federal, hay varias, entonces se difunde y eso también ayuda mucho. Las redes sociales son muy importantes también, que se estén difundiendo las personas desaparecidas. En este caso pues es como el arma de uno, ¿no? El arma de una persona es el celular, las redes sociales, es lo único que tenemos, más que nada nosotros como ciudadanos también. Y cuando pasen este tipo de cosas, no se queden callados, alcen la voz, porque pues lamentablemente el gobierno y toda esta gente que se dedica a esto se alimentan de nuestro miedo, ¿no? Y lo importante es perder ese miedo, porque si uno no lo grita, pues es uno más, una estadística más, un desaparecido más, alguien que no alzó la voz, y de esos hay más que los que realmente levantamos la voz. Así es. Bueno, algo más de los tres comentarios, los candidatos, la posible alianza con fuerzas del orden, no sé, ¿quieren comentar algo más? Es bien difícil, las estadísticas, decía Consuelo, en base a investigaciones de periodistas serios como Darwin Franco, aparece que son más de 5,000 los desaparecidos con la denuncia de promedio. Aquí en Jalisco son casi 39,000 en todo el país, son casi 230,000 asesinados en 12 años, o sea, es una situación tremenda, pero ante cada una de esas cifras nos damos cuenta, por cada denuncia hay 2 que no se presentan por este tipo de amenazas, por miedo, por ignorancia o por lo que tú quieras y mandes. La cuestión es de que lo que está a la alerta puesta es que es una situación de un país que prácticamente como si estuviera en guerra. El segundo país con decesos violentos en el mundo es México, el primero es Siria, pero en Siria hay una lucha tremenda entre varias facciones y varios frentes de batalla que están con guerras declaradas y abiertas, y aquí se supone que no. ¿Por qué lo comento? Porque la autoridad trata de acallar lo más que puede o de bajar las cifras lo más que puede, y eso pues es algo que no se debe de aceptar. Ayer publicaban las compañeras de Por Amor a Ellos en este documento pues que le exigían al gobernador Aristóteles Sandoval que fuera claro, porque en una charla con empresarios días anteriores les decía que de todos los desaparecidos el 90% ya los habían encontrado y el otro 10% se fueron porque querían. El señor minimiza el tamaño del problema y así lo hacen todas las autoridades, y esto pues no debe ser así. ¿Qué nos queda? Nos queda ver la forma de organizarnos para alzar la voz, pero teniendo cuidado. Si estas personas empiezan a buscar a los que estamos difundiendo, pues hay que abrir otras cuentas, usar los mismos elementos de ellos. Ajá. Y también, ¿por qué no?, los mecanismos de autodefensa. Las redes de apoyo mutuo, ya sea por cuadra, por colonia, por zona, por afinidad, por compañeros de trabajo, para tratar de brindarnos apoyo mutuo, lo que sea necesario. Y si hay necesidad de algo más, pues también organizarnos para ello. Nosotros creemos, estamos convencidos de que no va a poder ser la autoridad quien resuelva este problema, porque es como un perro persiguiendo su propia cola, ¿no? O sea, no es por ahí. Tenemos que despertar
tenemos que organizarnos de otras maneras y no debemos dejar ni en los políticos ni en nadie la solución de este problema. Hay un párrafo nada más que quisiera leer al respecto de los candidatos que se comprometen, porque las que ponen la voz y la propuesta son las compañeras del colectivo y pues tienen razón. Dicen en el penúltimo párrafo: a los candidatos a la gobernatura de Jalisco les preguntamos qué y cómo harán para detener estos crímenes atroces. ¿Están dispuestos a hacer compromiso público para erradicarlos? Porque estos crímenes atroces necesitan tratarse con medidas, porque estos crímenes atroces necesitan tratarse con medidas extraordinarias. ¿Quién de ustedes está dispuesto a hacerlo? Exigimos que se pronuncien porque esto no puede seguir así, simplemente. Y pues bueno, ninguno lo ha hecho. Realmente no lo han hecho, no han obtenido ningún compromiso, y si me preguntas a mí, pues yo digo que es porque no pueden y algunos de ellos tienen vínculos con el crimen organizado. Claramente, así es. Entonces, ¿cómo van a promover propuestas o juicios o acciones en contra de la gente que les patrocina o del cual son ellos grupo, ¿no? Parte. Quisiera preguntarte, Consuelo, bueno, a ti como un familiar de una persona, le aparecieron a tu esposo, cuando no escuchas ni ves nada en los candidatos a la presidencia o el gobierno de Jalisco, ¿qué opinas? ¿Qué pasa? Pues nos sentimos invisibles, las víctimas somos invisibles ante ellos. Lamentablemente nomás van a lanzarse ellos y luego quieren apoyarnos, pero nos toman un tiempo y después nos sueltan, y de eso no se trata. Se trata de atacar el problema de raíz, y no lo hacen porque, como lo habías comentado tú, porque la mayoría tienen vínculos con la plaza, con los cárteles, y esto parece ser que nunca va a terminar. Parece ser porque cada vez es más difícil, cada vez hay más desaparecidos, más asesinatos, y ya no debe de estar pasando esto. Como sociedad, lamentablemente, está muy enferma. Hay menos insensibilidad a las personas. Ya se nos hace tan normal ver a una persona que la levantan y en vez de ayudarla grabamos. En vez de hacer algo, nada más estamos viendo, alzar la voz, ayudar a esa persona que no se quiere meter en problemas. Y la gente luego va a señalar: no, es que por algo, por lacra, por ratero. A veces me da mucho coraje ese tipo de comentarios que yo veo en Facebook, de personas que cuando nos ven en manifestaciones, que son unos, que nomás van a perder el tiempo, o que nomás saber qué, a hacernos daño o a dañarnos a otros ciudadanos, que porque llegan tarde a su trabajo, y lamentablemente no lo viven hasta que les pasa una situación como la nuestra. Y eso es doloroso, porque en vez de apoyarnos como sociedad, nos estamos dañando, nos estamos atacando más. Sí, mira, así es. Tú dirías, Consuelo, que el tema, esta situación tan dolorosa, debería ser el número uno en las propuestas de los candidatos, en dado caso quisieran tener una política seria, que cumplieran con su función, y si no, estarles exigiendo, ¿no?, que sea un asunto prioritario, para no, digamos, en la cuestión de las campañas, dejar de tocar el tema y el punto, y que ellos desaparezcan en las campañas nuevamente, a las personas desaparecidas, porque no los tocan, no hablan al respecto, ¿verdad, Armando? Así es, no lo plantean. Nosotros como entes de la sociedad planteamos que su dolor es nuestro dolor, pero cuando vemos a estas personas en campaña, no vemos que lo sientan realmente. Hay un hueco tremendo entre lo que dicen y lo que hacen, y pues no hay correspondencia. También hay que decirlo, hay una campaña de lodazal en la cual solamente hay ataques y contraataques, y no hay propuestas serias en el actual proceso electoral. Y a esta temática, que es desde mi punto de vista la más grave, la que más está lacerando en este momento a nuestro pueblo, no hay un enfoque ni le está dando la importancia que debería. Y aquí sí debo de generalizar. El único que lo comentó en un programa de televisión fue Andrés Manuel López Obrador, pero le hace falta más
cercanía con la gente que está siendo afectada, no con sus asesores. Sus asesores yo creo que no sienten lo mismo que las madres, que las esposas, que las hermanas, que los hermanos de quienes están padeciendo eso. Si él o cualquiera de ellos tiene la sensibilidad de entender por lo que están pasando y palpan realmente lo que está pasando en nuestro país, entonces sí habría alguna posibilidad de que se transforme un poco esta noche tan oscura que estamos padeciendo todos, ¿no? Sí, así es. Vamos cerrando el programa porque tienen ustedes otra actividad más adelante. Consuelo, en 3 días más será el 10 de mayo. Desde ahora, esta situación en la cual el Estado te ha llevado de ser una madre y las madres lo que están viviendo, ¿qué van a suceder? ¿Qué están proponiendo para ese día? Pues para ese día, lamentablemente, no hay nada que celebrar. Yo tengo a mi esposo desaparecido, soy madre de 2 hijas. No me quiero poner en el lugar de las madres que tienen a sus hijos desaparecidos. Ellas dicen que no tienen nada que celebrar como compañeras de dolor, como compañeras de colectivo. Ellas dicen que no tienen nada que celebrar. Aquí en Jalisco, igual, pues no se hace una manifestación, ya cada colectivo ha hecho sus manifestaciones pasadas, como en otros estados que cada 10 de mayo salen las madres a marchar, pero no hay nada que celebrar, absolutamente nada que celebrar. Sí, híjole, hermano, de las abuelas de la Plaza de Mayo, como bien decías, tenemos más asesinados y asesinadas, que esa es la palabra, de 130 o 140,000 en México, que es una tragedia humanitaria. Sí. Tenemos más gente, aquí se ha dicho en oscuridades, que tenemos más gente asesinada que en las dictaduras militares, ¿no? De Argentina y Brasil, y tú has estado acompañando a los padres, las madres en este próximo 10 de mayo, ¿cómo han, digamos, conmemorado, qué han hecho el 10 de mayo las madres de Ayotzinapa? Ellas, no nada más 10 de mayo, también me ha tocado estar con ellas en días especiales como Navidades o Años Nuevos y pues no, efectivamente no hay nada que celebrar. Nosotros estamos junto con ellos y ellos siguen caminando, acompañamos sus pasos, acompañamos su exigencia y brindamos apoyo solidario y el dolor pues es tremendo, son fechas, como decía Consuelo, muy complicadas y pues bueno, tratamos de estar, aunque realmente no sabemos bien cómo hacerlo, lo hemos hecho y lo comento pues. Yo quisiera decir 2 cosas para finalizar. La primera, que por los antecedentes históricos de dictaduras militares en Latinoamérica, como lo comentas, es el Estado quien se especializa en desaparecer evidencias. El crimen organizado, vean sus modos operandi y mientras más salvaje y evidente es, cuando afectan al otro, mejor. O sea, ellos no buscan la desaparición del rival. Ellos quieren demostrarle que no van a poder con ellos, como en cualquier guerra históricamente también lo han hecho, y es el Estado quien históricamente sí desaparece a las personas, a los enemigos, a las víctimas colaterales, no sé cómo llamarle, por un lado, para que no nos distraigan con eso de que el crimen se especializa en desaparecer a los rivales. Eso no es verdad. Ellos, mientras más temor infundan al otro, creo que avanzan mejor en sus hambre de poder, ¿no? Y de control, porque ellos a eso se dedican, a controlar para que el negocio les sea lo más próspero posible. El segundo comentario va en el sentido de la esperanza que nos enseñan luchas como las Madres de Plaza de Mayo, que durante no años, sino décadas han estado ahí caminando y firmes, y cuánta gente no las tachó de muchas cosas, de locas, de que les estaban pagando para desestabilizar al gobierno de Argentina, de que no tenían nada que hacer, de que muchas cosas, y ahora esa lucha de tantos años está rindiendo frutos y muchos nietos, muchas familiares y descendientes se están reencontrando con sus familiares originales, se está encontrando verdad y algo que es más importante,
se reencontró una generación con la otra, que ya en Argentina no están padeciendo una situación como la de ahorita de México, sino que sí se pudieron corregir muchos aspectos de procuración de justicia, de investigación y para encontrar la verdad. No por nada, el grupo de forenses argentinos vino a México a apoyar, porque es uno de los más avanzados del mundo, mejor que muchos países europeos incluso. Y pues bueno, esas enseñanzas de estas admirables señoras, es ahí precisamente donde podemos entender que está nuestro papel, pues, y donde más podemos apoyar en acompañarlas. Y así es. ¿Algo más que quisieras comentar, Consuelo? Pues solo a comentar a todas las personas que nos están viendo que traten de cuidarse mucho. Los tiempos ahorita están muy terribles. Si tienen hijos, cuídenlos mucho, a los jóvenes, a nosotros mismos, cuidarnos entre personas también, como personas cuidarnos, y que se unan a nosotros a la lucha para que vean lo que es vivir en dolor, a los que no creen también, para que sepan, y que nadie está exento a ser desaparecido. Todos estamos en la raya, ¿no? Cualquier persona nos puede pasar, a cualquier persona nos pueden desaparecer, y pues que en vez de que nos juzguen, se unan con nosotros a la lucha. Así es. Que no nos juzguen, y mucho menos a nuestros familiares, que se unan con nosotros a la lucha, que nos acompañen. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias por esas palabras, esa invitación. Armando, ¿algo más que quieras comentar? Pues yo creo que ya comentamos la mayor parte, pero sí me sumo también al llamado a ser sensibles, a ser solidarios, a no quedarnos en la inacción, a no quedarnos de espectadores, a no quedarnos nada más así como pasmados ante la realidad que nos aturde. Les comento un detalle bien rápido. El viernes pasado, la asamblea en paro del CUCS determina irse en marcha desde el CUCS hasta Chapultepec y Juárez para sumarse a la marcha del silencio. Y cuando vamos saliendo, porque los acompañamos a la asamblea de Chinapa, somos todos, cuando se está tomando federalismo y maestros, una camioneta de reciente modelo, doble cabina, con 3 hombres vistiendo, no parecían policías, pues, armados, intentaron pasar en medio de la marcha. Y los muchachos se pusieron en medio, pues, y los quisimos quitar. Cuando me acerco me doy cuenta de esto que les estoy diciendo, y me doy cuenta cómo todo esto se da, que estamos comentando, la situación de violencia, porque ellos están en una total impunidad en la calle operando, y no hay ninguna diferencia entre instituciones y crimen organizado. Son prácticamente los mismos, manejan los mismos códigos, los mismos aspectos, trabajan incluso cobrando en los 2 lugares, y eso nos pone en una situación de riesgo total a todos, inminente. Por eso nos debemos de cuidar, por eso debemos ser solidarios, por eso debemos de, si antes nos tocó jugar en la calle fútbol o caminar cuando ya no había camiones de regreso a casa, o en fin, muchas cosas, ahora ya no es igual. Lamentablemente no es igual, y si queremos volverlo a hacer necesitamos de cambiar muchas cosas que se están deteriorando en este tejido social y la conciencia de nuestro espacio de convivencia. Y pues bueno, nomás tener cuidado y agradecer el espacio. No, pues nada, a ustedes por venir. Una parte muy importante es que el Estado en el que vivimos, neoliberal, capitalista, ha promovido una guerra en la cual quieren sostener el control, ¿no? Este poder político, económico. Las armas ya sabemos de dónde vienen, ¿verdad? La droga ya sabemos a dónde va, ¿verdad? Y las personas que desaparecen, luego tenemos, así es, toda esta sociedad es la que también debemos de cuestionar, ¿verdad, Armando, Consuelo? La superestructura y la estructura de este México en el cual hemos vivido y que le amamos. Hoy estamos en un momento crucial en el país para ir cuestionando al diseño de donde nacen todas estas barbaridades y dolores que estamos pasando, y que hemos producido luchas o experiencias anteriores que también son bastante pedagógicas
Estamos a cumplir unos meses de 50 años de la masacre de Tlatelolco. Y ya vimos cómo el Estado, la policía participa para desaparecer y castigar, mandar un mensaje ante la gente como que protesta. Hoy estamos recuperando también, por ejemplo, esa frase de ni perdón ni olvido hasta que no haya justicia. No podemos pasar a otro momento hasta que no haya eso, justicia, verdad, para poder como sociedad caminar de algo tan doloroso y pues que cada vez está generando mayor como movilización social. Creo que las personas que hemos estado, digamos, mucho tiempo pues en el campo del activismo social, vemos que hoy hay más gente. No hubiéramos querido que llegara a este lugar, a este punto, con tanto dolor, con tanto sangre y situaciones de este tipo. Pero también una de las partes que es muy importante no dejar de mencionar es la ciudadanía, es la conciencia crítica, es el ciudadano, hombre y mujer, que se relaciona con el otro, que se preocupa y que va generando aquello que es muy importante, una sociedad que le cuestiona al gobierno, que se organiza desde abajo y que eso nos asegura mucho más nuestra propia protección que esperando cualquier político o campaña, ¿verdad? Esa es una parte muy importante y por eso tu invitación la suscribo completamente, Consuelo. No juzguen, intégrense a los grandes dolores, a los grandes problemas de nuestro país, como una forma mínima de solidaridad, de humanidad básica, ¿verdad? Para poder salir de esta situación y no esperar a que tengamos que salir a marchar o protestar por otros 3, por otros 43, por otros miles, por otro, ¿verdad? Esa es una parte con la cual yo quisiera cerrar y ofrecerles el espacio de oscuridades para cuando vuelvan a necesitar venir y veamos en otros momentos volver a invitarles, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Consuelo, muchas gracias. Gracias Bienvenida. por el espacio. Armando, muchísimo gusto en que estés aquí. Gracias Y a todos. bueno, pueblo, pues nos vamos. Como diría el buen Flavio Pinedo, grabamos en cierto lugar de Guadalajara, que no decimos el nombre por cuestiones de seguridad, pero aquí estamos, invítense, autoinvítense, y aquí está el espacio, ¿no? Entonces, hasta la próxima. No son 3, somos todos y todas. Porque vivos se los llevaron, Vivos los vivos los queremos. queremos.